Agradecer muchísimo de verdad el espacio. Yo sé que es difícil en nuestras entidades dedicarnos un tiempo de estos y es un lujazo para nosotros. Ana Cris, que también viene de Cáritas, también la conocéis por toda la historia aquí en manos, y intentar compartir un poco esto de la REPAM. Yo voy a ir hablando y cuando veáis el do del tiempo me vais cortando. Hablar un poquillo cómo nace el tema de la REPAM, por qué nace el tema de la REPAM y sobre todo a partir de una determinada lectura que se hace desde de la realidad de la Amazonía. Antes de entrar en eso, sí me gustaría, como el primer mensaje, decir que la REPAM no nace de un día para otro. La REPAM es fruto de un proceso y en ese proceso Manos Unidas tenéis parte de la historia, y Cáritas tiene parte de la historia y muchos otros actores tienen parte de la historia. Entonces, el entender esto como algo que va germinando, ¿eh? No es una reunión que de repente a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no hacemos una red? Pues venga, vamos a hacerla, y empezamos a escribir documentos que le fundamenten. La REPAM es el fruto de todo un proceso, es el fruto de toda una germinación que viene de hace tiempo, y yo cuando pensaba en venir aquí, pues me iba también un poco para el terreno de lo personal, porque os conocí a vosotros en Manos Unidas allí, en Roraima, hace pues como unos 12 o 13 años, cuando estuvo allí Marco Gordillo, que estará y bueno, nosotros entonces en aquel momento éramos misioneros seglares, mi mujer y yo allí trabajando, y tuvimos un trabajo en conjunto con vosotros, con Manos Unidas, en la región de Roraima, con los pueblos indígenas, Raposa Serra do Sul. Esto hace parte de vuestra historia, ¿no? Y creo que era... En toda esa historia pues ha habido personas muy importantes, ¿no? Pues no hay como no recordar a Juan Carlos Martínez, que algunos de vosotros lo habéis conocido, que ha sido un voluntario aquí con vosotros y que para nosotros ha sido un hermano de vida allí, ¿no? Porque fue él el que nos llevó en 2002 para allá y fue él el que nos metió en toda esta historia, y después cuando él se vino para acá ya estuvo con vosotros con Manos y bueno, pues eso, son nombres, personas, digo, para ver que todo esto es parte de un camino que se va construyendo. Y cuando pensamos en Raposa Serra do Sul, en el Consejo Indígena de Roraima, los pueblos indígenas de allí, proyectos que vosotros habéis apoyado, yo creo que es aunque no estamos aquí para hablar de ese caso concreto, pero es un caso en el que hemos estado juntos y en él se concentra mucho de lo que es la situación de la Amazonia. Ahí había un conflicto territorial, estaban los pueblos indígenas organizados, había un conflicto que se tenía que dirimir con el gobierno, con el Estado. Había todo un proceso de resistencia, la iglesia del lado de la gente. En ese proceso hemos vivido también la violencia y la agresión, ¿no? Y vosotros habéis acompañado pues, cuando hubo el incendio del centro de formación de Surmú, que era donde nosotros vivíamos. Fue Manos Unidas la que al día siguiente, oye, estamos aquí para lo que haga falta. Es decir, y también en ese proceso entender las fragilidades, ¿no? No todos los procesos son perfectos y todo es muy bonito. Pues en la vida del Consejo Indígena de Roraima, de los pueblos indígenas de Roraima, ha habido su fragilidad y vosotros las conocéis. Sergio las está acompañando ahora más directamente. Es decir, es un caso en el que hemos estado juntos y que de algún modo nos dice que es pues, nos resume, nos concentra un poco todo lo que vamos a hablar de la Amazonia. Entonces, bueno, el primer mensaje sería eso. Esto es parte de un proceso. La segunda cosilla que quería compartir con vosotros es, a ver, a mí me parece importante, antes que empecemos a hablar de la Amazonia y de la REPAM, intentar tomar conciencia o partir por ahí, iniciar por ahí, de tomar conciencia del momento eclesial que estamos viviendo, ¿no? A mí me parece que esto es fundamental, porque la REPAM no nace no nace ahora por casualidad. Yo creo que hace parte de un momento que es muy, muy profundo que estamos viviendo como iglesia. Y es muy profundo porque, a ver, yo ese momento, pues un poco viendo desde América Latina, es un proceso que también, es un momento que también tiene raíces que van más allá de los dos últimos años, que es lo que se nos viene en principio a la cabeza, ¿no? No, esto tiene raíces un poco de antes, ¿no? En 2007 a nosotros nos tocó ayer en Brasil el encuentro de Aparecida, que lo conoceréis. Y en el documento de Aparecida ya se decían cosas que están iluminando el momento que estamos viviendo como iglesia, ¿no? Y por ejemplo se decía eso de que en Aparecida ya se decía que se quería una iglesia toda ella misionera, que saliese de los templos, que tenía que haber una conversión pastoral, que se quería una iglesia totalmente en la calle, que toda ella misionera, tenía que impregnar la vida de todos, de las comunidades eclesiales, de los religiosos, las religiosas, de los sacerdotes, de los obispos, de todos, ¿no?
ya se hablaba en Aparecida ese tema de, claro, llega en la Evangelii Gaudium Francisco y esto lo amplifica con todo el tema de iglesia en salida. Estamos en ese momento de iglesia en salida, de ser una iglesia sin miedo a accidentarse, mejor accidentados que enfermos de autorreferencia. Ese es el momento en el que estamos viviendo. Y también en Aparecida, en aquel año, en 2007, se retoma ya una frase que ahora está siendo muy hablada con el tema de la Laudato Si, que es aquella frase del cántico de Laudato Si de Francisco, de la hermana Madre Tierra. Esto de la hermana Madre Tierra es Aparecida, no sé si antes ya lo había retomado otro, pero es Aparecida quien retoma este tema de la hermana Madre Tierra. Y ahí plantea esta frase que es muy bonita, ¿no? Nuestra casa común, nuestra hermana Madre Tierra, es el lugar de la alianza de Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser algo periférico para nosotros como iglesia? Puede ser. ¿Cómo va a ser un tema para meterlo en el último cajón para cuando tengamos tiempo? Es el lugar de la alianza de Dios con nosotros, lo pone en el centro, ¿no? Entonces, claro, esto se plantea en 2007 en Aparecida y bueno, y ahora estamos en el momento de la Laudato Si, ¿no? Laudato Si lo que retoma de nuevo desde el primer momento es nuestra hermana Madre Tierra, empezar a ver este tema de la naturaleza, el medio ambiente, todo ahí, desde esa espiritualidad, esa mística, desde el Laudato Si, desde el cántico de Francisco, nuestra hermana Madre Tierra, que además es una hermana que grita, que clama, y eso es lo que dice Laudato Si, ¿no? Lo que lanza desde los primeros. Entonces, todo esto para decir, tomar conciencia un poco de ese momento que estamos viviendo como iglesia y que es un momento en el que posiblemente los lenguajes vienen con otros acentos. No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, lo que decimos y lo que hablamos y lo que escribimos como iglesia lo seguimos dirigiendo a todo el mundo, pero ahora tiene como otros acentos que vienen de otros lugares, que vienen del sur. Y a mí me parece que esto es bueno, y este momento de iglesia lo que nos pone es delante de esos dos grandes desafíos: escuchar el clamor de la gente, pero también escuchar el clamor de la tierra, que no son dos clamores diferentes, que son dos clamores. La Laudato Si dice eso, es una cosa sola. El deterioro ambiental está estrechamente relacionado con la situación de pobreza, de exclusión social, todo ahí. Entonces, el ponernos delante de estos dos gritos, el desafío es escuchar el clamor de los pobres, el clamor de los pueblos, que es algo que ya veníamos trabajando más en nuestras entidades, todo eso hace parte ya de nuestro ideario, de nuestro lenguaje también, escuchar el clamor de los pueblos y escuchar el clamor de la tierra. Y a partir de ahí, como esos dos grandes referentes, derecho humano y cuidado de la creación. Que no son como, insisto, no son como dos opciones diferentes, sino que el trabajo hoy está ahí. Es el tema de derechos humanos y cuidado de la creación. Quería insistir un poco en esto porque a mí me parece importante reflexionar la REPAN desde este momento de iglesia que estamos viviendo, ¿no? Entonces me parecía que era bueno comenzar por aquí. Y en ese momento de iglesia nos encontramos con ese mapa. Y en ese mapa vemos pues las dos grandes áreas de floresta nativa que hay, la Amazonia y toda la parte central de África, y ya la Laudato Si habla sobre ellas, ¿no? Y dice, mencionamos por ejemplo esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo. No se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. En la Laudato Si no habla de muchos lugares, solamente habla, o sea, no se para en detallar territorios, pero sí hace una mención específica a estos dos territorios. Y a mí me parece importante traer esto por lo que estamos hablando. Fijaros qué es lo que está pasando en esos territorios a nivel eclesial. ¿Qué es lo que está pasando en esos territorios a nivel eclesial? En la Amazonia, que nace la REPAM, y en la cuenca del Congo, que hay esa emergencia también de la REVAC, la red eclesial de la cuenca del Congo, que es una cosa más incipiente, que lleva poco tiempo, pero las dos redes van con la misma lógica, las mismas intuiciones. Son regiones de floresta con una biodiversidad tremenda, con una etnicidad, una diversidad humana extraordinaria, que son pulmones, que son referente fundamental para todo el discurso que estamos haciendo ahora, y en el cual la Iglesia empieza a articularse con estas dos perspectivas: la defensa de los derechos de los pueblos y la defensa de la madre tierra. Y empezando a tener una perspectiva territorial diferente, que no es la perspectiva territorial de estados, ¿no?, sino que es una perspectiva diferente: la cuenca del Amazonas, la cuenca del Congo. Es otra historia. Y esto vamos a ver que ahora con la REPAN y después con la REVAC. Claro, la REVAC, por ejemplo, son 5 países. Son 5 países. Bueno, ¿cómo articular una red eclesial
en una región tan complicada como la de África Central, con 5 países diferentes, que quiere decir 5 conferencias episcopales diferentes, muy diversas organizaciones religiosas en lugares muy diferentes. ¿Cómo ir construyendo esto? ¿Cómo se fue construyendo en la REPAM? Entonces, solo para decir que en esa fotografía, ¿qué es lo que está pasando eclesialmente en esos 2 lugares? Están emergiendo formas diferentes a nivel eclesial, pero son iniciativas de allí, no son cosas que nosotros construimos desde aquí. Son iniciativas locales de empezar a articularse de un modo diferente para tener un foco concreto, que es derechos humanos y cuidado de la creación. No solamente el tema de REPAM y REVAC, y yo traigo aquí ahora otra para ver también un poco ese momento eclesial. Hay otra red, por ejemplo, en América Latina que también se está creando, que es la red de iglesias y minería. En la misma lógica, no es solamente Amazonia, es todo el continente latinoamericano, pero en la misma lógica de comunidades afectadas, comunidades acompañadas por la iglesia afectada por el tema de la gran minería, y cómo defender en esto el tema de derechos humanos y cuidado de la creación. Es decir, esas tres cosas lo que nos están diciendo es que algo está pasando. Algo está pasando, la iglesia está empezando a articularse de un modo diferente allí, territorialmente, y qué preguntas eso nos hace a nosotros que desde aquí llevamos años trabajando en esas realidades. ¿Cómo abordar esa realidad nueva que está viniendo por ahí? Bueno, vamos para adelante. Ahora ya después, si queréis, hablamos de la REVAC, pero ahora me centro un poco en el tema de la Amazonia. Desde la Amazonia, lo que tengo pensado contaros un poco, ¿qué lectura se hace a nivel de iglesia hoy de la realidad de la Panamazonia? ¿Qué lectura se hace y qué respuesta ante esa realidad? La respuesta es la red, la REPAM. Pero primero empezar un poquito por esa cuestión de la lectura desde la Amazonia. Y lo primero es decir, bueno, cuando uno piensa en la Amazonia, pues si ahora nos pusiésemos a hablar, pues el imaginario que nos viene enseguida a nosotros es pues de una exuberancia impresionante, de una medioambientalmente es una cosa en mayúsculas, ¿no? Todo es mayúsculo, conocemos mucho menos de lo que realmente se podría conocer todavía, y ya lo poco que conocemos de la Amazonia nos supera un poco de toda la riqueza de biodiversidad que hay dentro, de todas las funciones que realmente un bioma como ese hace, no solo para la región, sino para todos nosotros. Entonces, la primera imagen es un poco, pues, es de esa exuberancia, de esa actitud que también la Laudato Si pide, de admirar, de contemplar, de decir, uff, qué grande es tu nombre, ¿cómo has hecho esto? ¿No? ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de medir todo esto? ¿Qué cosa más? Entonces, pues es verdad que a nivel medioambiental la Amazonia, así como la del Congo, es algo extraordinario. Laudato Si dice, los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad casi imposible de reconocer integralmente, y es verdad. Estamos hablando de realidades ambientalmente tan ricas a las que no estamos consiguiendo llegar todavía a conocer. Tienen una riqueza tremenda. Algunos datos muy rapidillos. 1 de cada 3 árboles del planeta está allí en la floresta amazónica. 80.000 especies vegetales, 30.000 especies animales. En una misma hectárea puedes estar viendo 200 especies de árboles diferentes. Es decir, todo para intentar transmitir lo que estamos delante de un espectáculo, delante de una obra impresionante, de una riqueza exuberante. 1/3 de la biodiversidad del planeta. El tema del agua es fundamental. 1/5 del agua dulce del planeta, y con esto nos estamos poniendo mucho en juego. El tema del agua también lo trabaja Francisco en el Laudato Si. Es fundamental el tema del agua dulce, porque no es consumo humano, es el tema de agricultura, es el tema del consumo de las otras formas de vida. ¿Qué es lo que está pasando con el agua? Lo que pase con el agua en la Amazonia nos tiene que importar a todos. También lo que pase con el agua en la cuenca del Congo nos tiene que importar a todos, no solo por el cómo se está privatizando, sino también cómo se está contaminando, cómo nuestras actividades están ensuciando eso que realmente es una riqueza y que es la condición indispensable para seguir viviendo, no solamente nosotros. Bien, todo eso es, a nivel ambiental, la Amazonia es eso, es una extraordinaria biodiversidad que se nos viene grande. Se nos viene grande desde el punto de vista del conocimiento científico. Después veremos a ver que hay otros conocimientos también en la Amazonia, que muchas veces lo hemos ninguneado, lo hemos despreciado. Son los conocimientos de la gente que vive allí, pero que son conocimientos muchas veces mucho más empíricos, mucho más transparentes que los que nosotros podemos llegar a tener sobre la Amazonia. Después vamos a ver un poquillo eso. Pero lo importante es ver que en toda esa biodiversidad tremenda de la Amazonia, todo está conectado, que es algo que repite la Laudato Si permanente. Todo está conectado, todo está conectado.
todo tiene sentido lo uno con lo otro. Por eso, cuando uno va a abordar, como vamos a abordar después, todo el tema de los daños que se le hace a nuestra casa madre tierra, tenemos que ver el daño que se hace en el local, pero todo lo que eso afecta. Todo está conectado. Bien, lo que dice la Iglesia es, todo esto es la Amazonia desde el punto de vista ambiental, pero hay algo que tenemos que poner también en valor y que muchas veces lo dejamos, ¿no? Y es que la Amazonia, aparte de ser un lugar de biodiversidad extraordinaria, es un lugar habitado. Y esto es fundamental. Y a veces esto no se nos transmite bien, principalmente a las sociedades que estamos aquí. A veces la imagen que tenemos de los documentales de la 2, digo la 2 o cualquiera, es eso, ¿no? Esos parajes, esos ríos, esas florestas, y de vez en cuando una comunidad que pasa por ahí y que parece que hace parte del paisaje. Hace parte del paisaje, igual que los pajaritos que van por ahí. Ah, pues mira, vi unas casitas de barro ahí. La Amazonia es un lugar habitado. Y esto es fundamental porque, como decía Chico Méndez, defender la floresta no se puede hacer si no es junto con la gente de la Amazonia. Es muy difícil plantearnos nosotros aquí grandes planes de defensa de la Amazonia si no es con los pueblos de la floresta. Entonces, conocer esto y darles el protagonismo que tienen en la defensa no solo de ese territorio, sino, como vamos a ver ahora, no solo la defensa del territorio, sino la sabiduría y las soluciones que tienen, no solo para ellos, sino también para nosotros, para los grandes dilemas globales que tenemos como mundo, ¿no? Entonces, la Amazonia es un lugar habitado. ¿Y está habitado por quién? Muy rápidamente, así para tener algunas fotografías. Es un lugar habitado por una diversidad de gentes muy grande. Es una diversidad extraordinaria. Estamos hablando de más de 30 millones de personas en toda la región panamazónica. Más de 30 millones de personas muy diferentes entre ellas. Solamente de pueblos indígenas. Solamente de pueblos indígenas estamos hablando de casi 400 pueblos indígenas diferentes. No 400 aldeas, 400 pueblos indígenas diferentes con toda la diversidad que eso significa. De todo, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista espiritual, de formas de cazar, de pescar, de danzar, de vestirse, de casarse, de construir casas, de tener un manejo del territorio, de cocinar, de todo lo que vosotros os podáis imaginar. Son 400, casi 400 formas diferentes de experiencia humana, de riqueza humana. Esto es una riqueza incalculable. Esto es la diversidad humana, la diversidad étnica es algo que nos hace mejores a todos, no solo a ellos, nos hace mejores a todos como familia humana. Es verdad que somos una única familia, pero somos una única familia extraordinariamente diversa y eso es una riqueza tremenda, ¿no? Entonces, el tomar conciencia de eso, solamente de pueblos indígenas estamos hablando. Y ahí entra el tema de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pueblos indígenas aislados, pueblos indígenas de poco contacto, que son casi 140 de los que se tienen conocimiento. Aquellos pueblos indígenas que por decisión propia o por presión sobre su territorio decidieron en un momento dado recluirse en un determinado espacio para controlar bien la relación que querían tener con el mundo de fuera, porque sabían que una relación descontrolada les llevaría a lo que les llevó a muchos otros pueblos, que es al exterminio. Entonces, solamente comprender esta realidad, que no es la única realidad humana en la Amazonia, ya es de una riqueza tremenda. No solamente los pueblos indígenas, una gran cantidad de comunidades, pescadores, caucheros, castañeros, gente que llegaron a la Amazonia en determinado momento de la historia siguiendo los grandes ciclos económicos. O sea, cuando era el ciclo del caucho, eso llevó miles de personas para adentro, para colectar caucho. Cuando era el ciclo del oro, eso llevó miles de personas para adentro. Cada vez que se hace una hidroeléctrica en la Amazonia, llevan miles de personas para adentro. Y de esas miles y miles y miles de personas que van entrando, y esto es una realidad en todos los países amazónicos, una parte vuelve a su lugar de origen cuando se ha terminado el ciclo o la fiebre o lo que sea, pero hay gente que se queda y empieza a construir su vida en la Amazonia. Y de esa gente que se fue quedando y que fueron pues teniendo su descendencia allí y todo ahí, van surgiendo estas comunidades, que ya son comunidades también tradicionales, que han ido haciendo su proyecto de vida pues con el ambiente amazónico. Pescadores principalmente viviendo el tema de los ríos, pescadores, pequeños agricultores, pequeños extractivistas, el tema de las castañas, en fin, hay una diversidad tremenda. Y después está el tema del mundo urbano, que es impresionante en la Amazonia. Cuando decimos 70% de la gente vive en la ciudad, después vamos a hablar un poquito más de esto, pero es verdad, es decir, claro, cuando hablamos de ciudades, aquí muchas veces estamos hablando en la Amazonia, estamos hablando a veces de núcleos urbanos de 5.000, 7.000, 10.000 habitantes, que aquí llamaríamos un pueblo. Pero bueno, ahí todo eso entra dentro de la red urbana.
Bueno, pues más del 60% de lo que decimos que son las ciudades de la Amazonia tienen menos de 30.000 habitantes. O sea, no estamos hablando de grandes urbes, aunque también las hay, como Manaos, como Belén, como Puerto Maldonado, como Iquitos, sí, como Tabatinga está empezando a ser. Pero es verdad, hay muchísima gente que se está desplazando para las ciudades. Ahora vamos a intentar entender el porqué y qué es lo que pasa en esas ciudades. Por ejemplo, esto es un barrio de una ciudad, de la ciudad de Tapahuá, en el medio Purús. Es un barrio que se hace en medio del río, pues son casas flotantes y tal. Es verdad, en la concentración de gente y cómo podemos responder a toda esa realidad. Bueno, entonces hemos visto una biodiversidad tremenda, una sociodiversidad tremenda también, y lo que decíamos antes, gente que tiene un conocimiento extraordinario al que nosotros nos llegamos, porque es un conocimiento que viene de la experiencia. Y es un conocimiento que no solamente es el empírico de decir estas plantas tienen un determinado efecto para la salud, sino que es el conocimiento también y la lectura que se hace del ambiente desde una espiritualidad profunda también. Es el conocimiento también espiritual. Es la lectura que también se hace espiritual del ambiente que les rodea. Entonces, todos esos conocimientos que vienen de la experiencia, que normalmente lo hemos ninguneado, hemos dicho esto no sirve para nada, son gente que está atrasada, son gente que esto solo les sirve para ellos, para nosotros no nos sirve nada. Hay una cantidad de conocimiento acumulado en estas comunidades de riqueza que para todos nosotros es una riqueza que tenemos que saber respetar y dialogar con ella. Aquí el gran desafío es ese diálogo de saberes, el saber que viene de la ciencia, de la gran ciencia, y el diálogo de los saberes que vienen de la gente que vive en esa realidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la Amazonia? Ahora entramos un poco en la problematización de la Amazonia. Pues la Amazonia está viviendo pues, un momento fuerte de ese modelo que Laudato Si coloca a la luz, le pone el fleso grande, la lámpara para verlo. Ese modelo económico de extracción, de producción, de distribución, de consumo en el cual todos estamos metidos. Que es un modelo económico que principalmente extrae de territorios para exportarlo a otros territorios muy distantes. Ese gran modelo extractivo exportador que le dicen es el que está viviendo con mucha fuerza, se está viviendo hoy con mucha fuerza en la Amazonia. Es un modelo extractivo que es, ahora lo vamos a ver un poquito, pero él parte de tres ideas que están equivocadas, pero que a veces no las creemos. La primera idea que es, Amazonia es un lugar vacío, ahí no vive nadie. Y si viven son 4 gatos. Y son 4 gatos con los que hablamos y le decimos que se vayan a la ciudad y mejor, se le hace mejor para ellos. La idea que es un lugar vacío, por tanto, si es un lugar vacío sería absurdo no aprovecharlo y no explotarlo, está lleno de riqueza, de bienes naturales. Esa es la primera idea. La segunda idea que dicen es una fuente ilimitada de recursos, ahí hay para hartarnos, ahí no hay límites. Ahí no hay límites. Y la tercera idea equivocada es, además este es el único camino posible para la Amazonia. Lo mejor que le puede pasar a la Amazonia es incorporarse al gran mercado mundial a partir de los grandes bienes naturales que ellos tienen y que empiecen a participar del mercado global con la exportación de todas las cosas que ellos tienen. Estas tres ideas están muy en el ADN del modelo económico, pero no solo del modelo económico, de las sociedades nuestras también, que están muy dentro, aunque a veces no lo percibamos explícitamente, pero están muy dentro también. Entonces, a estas tres ideas hay que decirles, no es verdad. No es verdad que sea un lugar vacío, hay una sociodiversidad, acabamos de verla muy rápidamente, tremenda. No es verdad que sea una fuente ilimitada de recursos, hay límites también en la Amazonia. Y no es verdad que sea el único camino posible para la Amazonia, hay posibilidad de caminos diferentes. Entonces, esta dialéctica es la que se juega un poco en la Amazonia. Muy rapidillo, ¿qué es lo que dice Laudato Si? Esto de estar explotando a tantos países con el tema de las exportaciones de alguna materia prima para satisfacer los mercados del norte, esto ha provocado muchos daños. Esto ha dado, ¿y quién paga por estos daños? Y ahí Francisco rescata, no se ve ahí, pero ahí lo que dice es el tema de la deuda ecológica. La Laudato Si dice, hay una deuda ecológica al norte como el sur tremenda. Y esto nunca se ha puesto encima del papel. Hemos hablado tanto de la deuda externa que ellos tendrían con nosotros, pero nunca nos ponemos a hablar de la deuda ecológica que nosotros tenemos, que nuestro modelo de crecimiento y de bienestar tiene con ellos. Esto de la deuda ecológica no es algo que inventa Francisco, esto viene siendo hablado en América Latina desde hace mucho tiempo, es decir, él lo recoge. Bueno, bien, Laudato Si, necesitamos cambiar este modelo. Necesitamos cambiar este modelo. No hay atajos. La Laudato Si dice, no hay atajos. Puede haber periodos de transición, pero no hay atajos. No se puede decir que, no, es el modelo el que hay que cambiar. Y tenemos que ser creativos para cambiar este modelo. Muy rápidamente, ese modelo, alguna expresión en la Amazonia. Es un modelo extractivo que no es novedoso en la Amazonia.
hemos hablado del caucho, hemos hablado del oro, no es nuevo en la Amazonia, pero es verdad que en los últimos 15-20 años, en lo que llevamos al siglo XXI, ha vivido un momento de muchísima intensificación. Vosotros sabéis que este modelo extractivo funciona por ciclos, ¿no? Hay ciclos de pico en los que se explota mucho, pues porque el mercado en ese momento, el precio del hierro, el precio del acero, del aluminio, no sé cuánto, está muy fuerte, y ahí hay un momento muy fuerte de intensificación de la explotación de los territorios, que cambia totalmente la sociedad de aquellos territorios. Cuando eso se termina, pues porque el precio del hierro ha caído, o porque China ya no está creciendo como está creciendo, o porque Europa entra en una crisis, cuando eso se termina, ¡bum!, se vuelve todo para abajo. Así funciona el sistema, son momentos de ciclo. Bueno, pues entre 2002, 2003 y hasta hace un par de años, hemos estado viviendo un ciclo de muchísima intensificación de lo extractivo en la Amazonia. Con esas imágenes, yo voy más rapidillo porque quiero hablar de la REPAM. El tema de la explotación de madera, Laudato Si se posiciona, estamos derribando cosas que ni sabemos lo que es. La pérdida de selvas y bosques implican la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos extraordinarios para nosotros. Ni siquiera sabemos lo que estamos... Bueno, pues el tema de la madera por río y por carretera es todos los días saliendo de la Amazonia, la mayor parte de ellas ilegalmente. Es el tema del sistema de producción de alimentos, tremendo, ¿eh? La agroindustria, todo el tema ahora de los combustibles. En la Amazonia los grandes frentes ahora con el tema de la agroalimentación es ocupar grandes territorios para todo el tema principalmente de soja, de palma aceitera, de caña de azúcar, de maíz, principalmente esos cuatro. Y entonces ocupar grandes territorios, cada vez intentar ocupar más para que salgan para afuera. Bien. El tema del petróleo, tremendo. A pesar de que estamos, como dice la Laudato Si, en un momento de necesidad de mudar este sistema, de cambiar un sistema que está tan dependiente de los hidrocarburos, pero la demanda por territorios para hacer explotación, para estudiar la posibilidad de petróleo allí, en la Amazonia está creciendo. Hasta 2030, 2040 hay pedidos de las grandes corporaciones, principalmente en Perú. Fijaos lo que es Perú. Todas esas manchas son territorios que están o siendo explotados o siendo solicitados para estudio. Es prácticamente toda la Amazonia peruana. Prácticamente toda la Amazonia peruana. Entonces, en un momento en el que por un lado estamos diciendo esto no da más, el tema de un sistema dependiente de hidrocarburos, de combustibles fósiles muy contaminantes, esto ya no da más, tenemos que buscar alternativas. En realidad las demandas por territorio se continúa buscando, y lo que se piensa es que la demanda por petróleo va a seguir aumentando. No hay todavía una reacción que diga vamos a ir frenando, se continúa aumentando. Bueno, el tema de la gran minería, pues lo mismo, ¿no? Es decir, más y más territorios en la Amazonia, ahí no aparece el mapa, pero en esto está, por ejemplo, Brasil muy afectado por el tema de pedidos y pedidos con el tema de la gran minería. Pues para lo mismo, temas de construcción civil, temas de desarrollo tecnológico, tema de industria automovilística en otros grandes países, principalmente todo el boom del crecimiento de China y de India en estos últimos 15 años, pero también de Europa y Estados Unidos. Es decir, muchísimo mineral saliendo, muchísimo. Y esto es una cantidad de impactos sociales y ambientales que, bueno, ya os podéis imaginar. Laudato Si lo que dice es, este tipo de emprendimientos, cuando se van, lo que dejan allí es una desolación tremenda. Pueblos vacíos, el medio ambiente totalmente contaminado, hay un uso abusivo de agua. El tema de la minería no es solo cavar y sacar el minero y te vas. Es decir, la cantidad de recursos que tú empleas para poder hacer eso, y en eso está en juego el tema del agua. El otro día nos decía Dario Bossi, ahora no recuerdo la cantidad, pero solamente el agua que una empresa necesita para empujar los minerales por un mineroducto que va a recorrer muchísimos kilómetros para llegar al puerto de allá arriba del Atlántico. O sea, tenemos un túnel por donde van a ir minerales, pero a los que hay que empujar. Y para empujar, la fuerza del agua. La cantidad de agua que se contamina, la cantidad... El tema de las hidroeléctricas, muy rápido. Fijaros, esa es la cuenca amazónica. Los puntos azules son solamente algunas de las grandes hidroeléctricas que están o en construcción o en proyección. Es decir, prácticamente toda la cuenca amazónica está en proyección de ser cortada. Y esto, sí, tú puedes imaginar el impacto de una hidroeléctrica, pero el impacto de todas las hidroeléctricas sobre una única cuenca, esto es algo que se nos escapa de los cálculos. Esto es impresionante. Bueno, pues eso que puede ser un borrador a carboncillo de una hidroeléctrica y que cualquiera podría dibujar, esto llevado a la realidad
es un paredón realmente impresionante. Esto es una foto de Fernando López, al que vosotros conocéis, o alguno de vosotros conocéis, que hizo en abril en Belomonte. Esto es Belomonte, hace 5 meses. O sea, el paredón ya está levantado en el río Xingu, uno de los principales ríos. El impacto social, el impacto ambiental, es decir, es tremendo. La cantidad de gente que tú traes en pocos años para construir eso, la cantidad de gente que tú expulsas de esos territorios para poder construir eso, la cantidad de ciudades que empiezan a llenarse, y ahí vamos a ver el 70% de la gente que vive en ciudades en la Amazonia. Es decir, bien, ¿y todo para generar energía para quién? Y ahí tú ves que las comunidades que están más cerca de los grandes centrales hidroeléctricas no tienen energía. Y no tienen energía después de 20 o 30 años de haber construido la hidroeléctrica Tucuruí, que se construyó en la década de 70, y en 2012 la comunidad que estaba más cerca no tenía energía todavía. Es decir, estamos hablando de grandes infraestructuras que desde nuestro pensamiento, cuando decimos aquí, me vais cortando con el tiempo, que yo desde nuestro pensamiento cuando decimos aquí, hombre, se están haciendo grandes infraestructuras de construcción civil, eso debe ser bueno. Eso debe ser bueno, ver carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, ese país se está desarrollando. Eso debe ser bueno para la gente. Hay que incorporar un poco de análisis crítico en eso. Espérate, pero todas esas grandes infraestructuras son ¿para quién? ¿Es para la gente de allá o es para los productos que tienen que salir y circular? Ahora vamos a ver eso en un mapa. Las grandes hidroeléctricas es para alimentar la industria de la minería, la industria de la siderurgia y para exportar energía. Y algunas de ellas para servir como de ascensor, lo que llaman las eclusas, en ríos que no eran navegables, para grandes barcos que llevarían un montón de soja, por ejemplo, pero ríos en los que en algún momento habría un problema para seguir navegando, y la hidroeléctrica hace una función de ascensor, de eclusas, en la que lleva al río para arriba para abajo, al barco para arriba para abajo, para que pueda seguir navegando y seguir su círculo de las hidrovías. Bueno, ese es el mapa, un mapa muy rapidito. Nos lo mostraba el otro día un compañero de Yurimagua, no sé si está aquí la compañera que estuvo el otro día con nosotros. Bien, es decir, ¿cómo construir infraestructuras que nos ayuden a unir el Pacífico con el Atlántico? Esta es la gran agenda de los estados latinoamericanos, sudamericanos. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo para construir carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas que permitan que nuestros productos puedan ir o para el Atlántico, que es el mercado europeo y norteamericano, o para el Pacífico, que es el mercado asiático, que está creciendo. Pues todos esos dibujos que están ahí son los ejes, como ellos dividen el mapa de América Latina, para planificar. Entonces, cuando vosotros veáis una gran obra, como puede ser la hidroeléctrica de Belomonte, tiene algún sentido en este mapa. No fue hecha por azar, no fue hecha por... juega algún papel en este ir y venir de productos. Bueno, aquí el tema del cambio climático no nos va a dar tiempo para entrar, pero es verdad lo que dice Laudato Si, que al final la gente que está pagando el pato del cambio climático son la gente que depende de los territorios. Esto es una imagen de hace 3 o 4 meses en la Amazonia, uno de los ríos. Mirad, los ríos de la Amazonia tienen un comportamiento natural de subidas y bajadas, pero es un comportamiento que la gente ya lo conoce. Y por eso cuando baja, la gente planta en la orilla, lo que llaman bársea, y cuando sube, pues ya se han comido el maíz y el arroz, y ya es otro tipo de economía. Lo que está haciendo el cambio climático son que esos picos se están extremando. Entonces son grandes inundaciones y grandes secas, como es esto, y ahí el barco. Bien. Bueno, muy rápidamente, ¿cómo funciona este sistema? Aunque ya lo hemos ido viendo, un sistema que necesita explotar muchos recursos naturales, necesita también controlar los territorios. Si yo quiero explotar los recursos naturales, necesito controlar los territorios. Y ahí lo que me encuentro es que en los territorios vive gente. Y ahí es donde viene el conflicto. ¿Qué hacemos con la gente que vive en los territorios? Entonces, ahí es donde viene la agresión a los derechos humanos, al decir esta gente se tiene que salir, porque yo, como gran empresa, necesito controlar este territorio, o para extraer mineral, o para construir una hidroeléctrica, o para que pase una carretera aquí, o para producir mucha soja, o para explotar petróleo, o para explotar gas. Bueno, pues como necesito controlar los territorios, ahí viene pues toda la relación con la comunidad local, que normalmente está pautada o por la represión o por la negociación, pero una negociación siempre muy desigual. Una negociación siempre muy desigual. O entonces por la represión, y la represión lo que lleva es a la movilidad humana, expulsar mucha gente, muchos movimientos migratorios. Por un lado, muchísima gente que viene aquí, que no era de aquí, para construir esto, y entonces tengo que hacer ciudades para ellos, y tengo que hacer tal, porque van a venir a lo mejor 100.000 personas que estaban esperando para construir Belomonte. No estamos hablando de 2 o 3.000 personas. 100.000 personas en lugares donde a lo mejor antes había un pequeño pueblecito de 800 o 1.000 personas. ¿Cómo manejas tú eso socialmente desde el punto de vista de derechos básicos fundamentales? Es decir,
Bueno, pues por un lado viene un montón de gente y por otro lado la gente que viene aquí, que vivía aquí, se tiene que ir, la tenemos que expulsar, y ahí viene todo el tema de las ciudades insustentables que la Laudato Si también habla. Es decir, al final estamos llenando ciudades de gente que está siendo expulsada de sus territorios, o expulsada físicamente o expulsada porque el Estado no aparece por allí, no hay políticas fundamentales, no hay política de educación, no hay política de salud, y la gente se tiene que ir porque en realidad lo que interesa es limpiar los territorios. Bien, ante eso la pregunta es eso. ¿Hablamos de la Amazonia o de la cuenca del Congo o del planeta Tierra, me da igual, como una casa común, que es lo que propone la Laudato Si, o hablamos de eso simplemente como un almacén? O sea, para nosotros al final, ¿esto qué es? ¿La Amazonia es una casa común o es un almacén? Si es un almacén, tenemos muy poco compromiso con ella. Es un almacén al que tú bajas para sacar lo que necesitas en ese momento. Y ya está. Y la vas explotando hasta que se gaste. La otra lógica es, no, es una casa común. Entonces, espérate, ahora tenemos que tener otro planteamiento. Bueno, algunas notas así, muy actuales. Una de las consecuencias, concretamente en Brasil, y ahí Sergio está acompañando, es el Estado está poniendo muchísimas trabas a la garantía de lo que son los derechos territoriales del pueblo indígena. Es decir, hay derechos de esta gente a su tierra y están reconocidos. Entonces, si están reconocidos, aquí hay un conflicto entre los derechos reconocidos y la empresa que está llegando. Entonces, ¿cuál es la solución que se está llegando? En concreto, el Estado brasileño está haciendo reducir, impedir, minimizar la garantía de esos derechos territoriales. Y ahora el Estado brasileño, concretamente el Congreso Nacional, una comisión acaba de aprobar esa PEC 215. Está en brasileño, pero básicamente es decir, es una propuesta de enmienda a la Constitución, de reforma constitucional, que minimizaría la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Todo esto tiene una lógica, que es reducir la capacidad que los pueblos tienen de reivindicar sus territorios para facilitar la entrada de todo ese modelo. Bueno, este es un comunicado que ha hecho el Consejo Indígena de Roraima. Lo traje porque sé que es una organización que vosotros acompañáis hace tiempo, pero vamos para adelante. Todo esto es una realidad que trae muchísima tensión y hay gente que va hasta el final dejándose la piel. Y todo esto, hablo de líderes comunitarios y hablo también de líderes eclesiales. Entonces ahí está, por ejemplo, Eusebio Capor, que es el que está sentado, fue asesinado ahora en abril, defendiendo su territorio de una invasión de madereras. David Yanomami, que no sé si Sergio lo ha llegado a conocer. David Yanomami, ha estado aquí, David. David Yanomami es un líder Yanomami del pueblo Yanomami muy conocido. Está amenazado por la denuncia que está haciendo sobre el tema mineral. La hermana Dorothy Stan, una religiosa, fue asesinada en 2005. Y don Erwin Krautler, no sé si a don Erwin, tú sí lo conocerás tal vez, es el obispo presidente del CIMI, que está, eso es una procesión de Vía Crucis. Lo que no se ve, lo que no salta a los ojos en esa procesión es que las dos personas que están al lado son guardaespaldas, porque es un obispo que está amenazado de muerte y que el Estado ha tenido que ponerle protección. Y está amenazado de muerte por defender los derechos. Es una cuestión, o sea, si tú levantas la voz, ahí ya estás apuntado con el dedo. Esto, bueno. Ante todo esto, cuanto más difícil el tiempo, más fuerte tiene que ser nuestra esperanza, nos dice el profeta de la teimosa esperanza, como le llaman en Brasil a Pedro Casaldáliga, o sea, de la esperanza testaruda, la esperanza contra toda esperanza. Si la situación es complicada, más fuerte tiene que ser nuestra esperanza. Él dice, estamos delante de un dilema que no es fácil de resolver, que es un dilema de raíz profunda, porque es un dilema entre formas diferentes de ver la vida, es un dilema entre modos de vivir y modelos de desarrollo. Pero lo que es importante, no voy a leer tanta letra, pero lo que quería dejar aquí de esas es el que sintamos que los pueblos de la Amazonia tienen algo que decir a nosotros. Tienen una sabiduría, tienen un conocimiento, tienen una experiencia, tienen una espiritualidad y tienen una mística que nos pueden ayudar a encontrar soluciones. Es decir, la idea de que no es pensar si estos impactos les hacen mal a ellos y entonces ellos son víctimas y tenemos que ayudarles. No, víctimas somos todos. El tema es si ellos tienen cosas que aportar. Si la sabiduría que ellos tienen nos puede ayudar para encontrar soluciones al problema que tenemos. Dar el giro ese a mí me parece fundamental. Y aquí no lo voy a leer tampoco porque además está en portugués, pero después lo paso. Es una carta muy bonita de una comunidad guaraní de hace unos días, el 26 de octubre, delante de una expulsión de su territorio. Escriben esto. Solo para decir el tema de la sabiduría, ¿no? Yo solo voy a leer lo que dice aquí. Dice, nosotros tenemos la visión de que esa tierra nos pertenece desde el principio y que la tierra tiene un significado diferente del significado que tiene para el capitalismo.
mismo solo la utilizas para producir dinero encima de la tierra. Y ahí empieza a decir qué es lo que para nosotros, qué es el significado de la tierra. Entonces, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa mística, toda esa espiritualidad son soluciones para los dilemas globales que estamos teniendo. Entonces, cambiar este chip de ver a la gente apenas como víctimas, son víctimas y hay que ayudar, pero aparte como víctimas como parte de la solución. Bien, Repam. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, delante de todo esto, como iglesia, ¿qué? Pues como iglesia decir que la iglesia en toda la Amazonia es una iglesia, pues hay de todo, evidentemente, pero en general es una iglesia que acompaña, es una iglesia pues que se asume como... Yo he traído esas palabras encarnada y libertadora no porque sean mías, es lo que se dijo a sí mismo la iglesia de Brasil en el año 72, cuando se encontraron en Santarém en el 72 y dijeron, en la Amazonia queremos ser una iglesia encarnada y libertadora. Y 40 años después, en 2012, dice, queremos seguir siendo una iglesia encarnada y libertadora en todo este ambiente. ¿Cómo ser una iglesia encarnada y libertadora en todo este ambiente que acabamos de ver? ¿Cómo acompañar a la gente que está en pie, a la gente que está luchando, a la gente que está organizada? Bien, y ahí va un poco el tema de darse la Repam. Mirad, la Repam es una red. Eso sería la primera cosa, es una red. Lo que pretende es articular, unir y fortalecer la presencia eclesial en todo el territorio panamazónico. La iglesia es muy posiblemente la entidad que mayor presencia tiene en todo el territorio panamazónico y que mayor capilaridad tiene. La iglesia está desde las grandes universidades en la Amazonia, también está ahí, y los grandes centros urbanos, pero la iglesia también está al final del río, con la última comunidad de allá. Es decir, somos una especie de observatorio vivo de la Panamazonia como iglesia. El tema es que, ¿cómo articulamos todo ese potencial? ¿Cómo articulamos toda esa riqueza? ¿Y cómo la articulamos para poner al servicio de la gente? Ese es el objetivo de la Repam. Insisto en esto de la red, que es una red porque no es una entidad, no es una institución que nace para hacer proyectos. No es una nueva... no es una nueva entidad que genera proyectos. Es un espacio que genera relaciones y red y fortalece lo que está pasando en los territorios para darle fuerza. Bien, ¿a partir de dónde viene esto? Viene, claro, a partir de la presencia histórica en la Amazonia. La presencia de la iglesia en la Amazonia es de hace muchísimo tiempo. Solo una anécdota. El modo de llegada de la iglesia hace muchísimo tiempo a la Amazonia fue... a cada congregación religiosa se le confiaba una cuenca, por decir así, ¿no? Entonces, pues, a vosotros dominicos, la cuenca de Madre de Dios, del río Madre de Dios, allí en la Amazonia peruana, a vosotros de la Consolata, la cuenca del río Blanco, allá en Roraima, a vosotros... Entonces, esa huella todavía sigue vigente, ¿eh? Todavía está. Si vosotros vais para el medio Purús, para el río Purús, pues ahí os vais a encontrar a más capuchinos españoles que aquí, ¿no? Es decir, están todos allá. Es decir, bueno, pues esa huella, esa forma de empezar todo el proceso de presencia de la iglesia todavía está presente, pero también está cambiando porque van apareciendo actores locales, clero local y todo eso. Pero bien, a partir de esa presencia histórica, a partir del trabajo del equipo itinerante, yo aquí esto lo quería dejar claro. Es verdad que la Repam es fruto, algunos conocéis al equipo itinerante, es un equipo que se dedicó los últimos desde el año 96-97, es un equipo intercongregacional, interinstitucional, que justamente lo que empezó es a itinerar por la Amazonia, a empezar a visitar comunidades, a romper fronteras, a empezar a tener una percepción panamazónica, a empezar a comunicar comunidades con comunidades, comunidades religiosas con comunidades religiosas. Y es al equipo itinerante al que a lo largo de todos estos años le debemos por lo menos la primera visión panorámica de la Panamazonia. Esto que hemos hablado antes, la primera percepción nos viene a partir de todo el trabajo del equipo itinerante. Bien, la Repam también nace porque Aparecida lo pide. O sea, en Aparecida, en el documento de Aparecida dice, por favor, iglesias particulares que están en territorio amazónico, caminen hacia una pastoral de conjunto. Esto lo decía Aparecida. Hasta ahora no se había hecho mucho en ese sentido. Bueno, pues Repam nace en esa perspectiva. Hagamos una pastoral de conjunto con ese foco de derechos humanos, cuidado de la creación. Y nace a partir de la realidad de la región que ya hemos visto. El proceso histórico último de la Repam, para ponerle nombre de Repam, aparte de todo el proceso histórico y tal, pero es verdad que en los 3 últimos años pasan cosas que hacen que la Repam nazca. Lo primero es
hay un encuentro allá, en la Amazonia peruana, en la ciudad del Puyo, en 2013. Y ese encuentro lo que pretendía era pensar una red pequeñita, hacer una red entre los 6 vicariatos de la Amazonia ecuatoriana, que es una red pequeñita. Lo que pasa es que se invitó a gente de otros países para ese encuentro, y sin estar previsto en ese encuentro, la idea de la red pequeñita de la Amazonia ecuatoriana, que reunía 6 vicariatos, empezó a nacer la idea, bueno, ¿y esto cómo se podría pensar a nivel panamazónico? Entonces nosotros decimos mucho que la semillita de la REPAN era muy pequeñita, porque el territorio amazónico de Ecuador es el más pequeño. Si vosotros veis toda la Amazonia, todos los otros países tienen más territorio amazónico que Ecuador. La parte amazónica de Ecuador en el conjunto de la Amazonia es muy pequeñita. Si lo miramos al conjunto de Ecuador es muy grande, es la mitad del país. La mitad de Ecuador es amazónica. Pero si lo miramos en el territorio panamazónico es una parte muy pequeñita. Pues de esa parte pequeñita vino la provocación del encuentro del Puyo. Después hubo otro encuentro en Lima, que era ese, también en 2013, el encuentro panamazónico, cuidado de la creación, actividades extractivas y desafíos pastorales. Todo esto para decir que hubo una serie de encuentros en los que determinados actores se fueron encontrando y empezando a ver la necesidad de estar más articulados, a traer historias en la comunidad, lo que está pasando aquí, lo que hemos hecho hasta ahora, cómo nos podríamos ayudar. Es en esos encuentros los que van haciendo. Hay un encuentro en Manaus, la primera vez que se reunían todos los obispos de la Amazonia legal, le llaman, en Brasil le llaman la Amazonia legal, vale, es un término legal, pero bueno, son como 80 circunscripciones eclesiásticas, ¿no? Y todos los 80 obispos estaban allá. Esto fue en final de 2013. Bueno, pues ahí también se empieza a decir, se pone de nuevo el tema de la red, y al final en Brasilia, el año pasado, en 2014, en septiembre, hace ahora un año y poquito, es cuando se tiene el encuentro que le llama el encuentro fundacional de la REPAN. O sea, ahí nace la red. Pero solo para decir que viene de un proceso y en los 2 o 3 últimos años se ha ido madureciendo mucho de cómo sería esa red, cuál sería el objetivo y todo eso. Bien. ¿Qué es lo que pretende la red? Así visualmente. Si nosotros miramos para la Amazonia son 9 países. O 8 países y un estado, porque Guyana Francesa pertenece todavía a Francia. Lo que significa no exactamente 9 conferencias episcopales, pero casi, porque las 3 de arriba pertenecen a una única conferencia episcopal que es de las Antillas. Pero bueno, conferencias episcopales muy diferentes. La idea de la REPAN es así, visualmente, hagamos esto. Empecemos a trabajar desde una percepción territorial diferente, rompamos fronteras, empecemos a sentar a las conferencias episcopales para ver qué sentido tiene hoy la presencia de la Iglesia en la realidad panamazónica delante de los desafíos de hoy. Bueno, este fragmento es un fragmento de la carta pastoral de la REPAN. Hay una carta pastoral en la que básicamente se dice la REPAN se coloca al servicio de los pueblos de la Panamazonia. Reconocemos y valorizamos su espiritualidad en relación armónica con la creación, en fin. Es una red construida desde abajo, porque la gente que se fue reuniendo en estos encuentros que os he dicho era gente que trabajaba con las comunidades, eran equipos misioneros, eran congregaciones, eran centros de defensa de derechos humanos. O sea, la red va naciendo de abajo y poco a poco se va contagiando, se va cautivando pues a toda la institucionalidad eclesiástica hasta llegar, como veremos ahora, al tema del CELA. Es una red que tiene estos 2 focos, derechos humanos y cuidado de la creación, y con la intención de que los pueblos de la Amazonia tengan protagonismo en lo que pasa en la Amazonia. Este cuadrito, ¿cómo nos organizamos? La REPAN. La REPAN se ha organizado en pequeños ejes, y cada eje es un grupo de trabajo. Entonces, hay un eje que es comunicación. Bueno, pues ahí se reúnen equipos de comunicación de varias entidades de diversos países amazónicos. Y ahí trabajan pues todo el tema de divulgar noticias, de hacerse eco de lo que está pasando, o sea, todo lo que es un trabajo, una estrategia comunicativa. Y ahora también están en una estrategia de formación de comunicadores en los territorios. Entonces, hay un eje de comunicación. Bien. Hay un eje de derechos humanos e incidencia. Pues hay un grupo motor de gente que está trabajando por una... la primera idea que ha salido es hagamos una escuela itinerante de formación en derechos humanos cuyo público sea líderes pastorales y líderes comunitarios. Y ahí tiene el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo eso. Entonces, tengamos una estrategia para la defensa de derechos humanos y tengamos una estrategia para la incidencia política. Hay otro eje que es el de investigación y territorialidad.
hay un pequeño grupo, ese grupo todavía está muy incipiente, que está empezando a pensar de qué modo la investigación puede ayudar a la presencia eclesial en la Palmasonia. Investigación sobre casos emblemáticos, investigación sobre impactos, investigación sobre conocimientos tradicionales, investigación. Es decir, ¿qué es lo que el mundo investigativo puede contribuir? Bien. Hay un eje que es el de formación y acompañamiento. Aquí están trabajando con todo lo que es la red de actores pastorales, de agentes pastorales que trabajan con comunidades para pensar juntos cómo acompañar mejor a las comunidades con estos desafíos. ¿Qué tipo de formación, qué tipo de acompañamiento pastoral? Ya ha habido varios encuentros y hay como una red de todos los diversos países elaborando pues eso, estrategias de formación, acompañamiento. Ese es que no se ve todo, pero bueno, modelo alternativo y buen vivir. Una comisión que empieza a pensar cómo dar luz y visibilidad a las buenas prácticas, a lo que está pasando en la Amazonia de bonito, a los conocimientos, a las sabidurías, a los saberes de los pueblos, a la experiencia de buen vivir. O sea, cómo decir que es verdad que hay un modelo alternativo al desarrollo y que está emergente, que está ahí. Cómo trabajar eso, cómo fortalecer. Y el eje de redes internacionales, donde estamos nosotros. Y ahora vamos ahí a ese eje de redes internacionales. Bien. Bueno, ahora mismo la REPAM pertenece orgánicamente al CELAM, a la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Está ahí. Eso, la Escuela de Formación en Derecho, ya lo he dicho. Va a haber un encuentro de pueblos indígenas de toda la Palmasonia el año que viene, en junio, en 2016. Líderes indígenas que no se va a llamar a líderes indígenas representando a cada país. Se va a llamar a líderes indígenas representando a cada cuenca. Vamos a intentar transformar nuestras lógicas territoriales para realmente llegar más a las lógicas de la gente. Bueno, hay una agenda, después si queréis podemos hablar de eso, ¿no? ¿Qué es lo que la REPAM va a plantear en la COP21? ¿Quién va de la REPAM en la COP21? Posiblemente de Manos Unidas vaya gente a la COP21. ¿De qué modo eso lo podemos...? Bien. Y la REPAM está en el comité que está preparando el Foro Social Panamazónico 2016, que va a ser en Paracamoto, o algo así, en Perú. Paracamoto. Bien. Bueno, Francisco, la iglesia no está en la Amazonia como quien tiene hechas las maletas para irse después de explotarla. Desde el principio está presente en ella con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la zona. Y nosotros, los de acá, pues la idea es esta, nosotros somos parte de la red. Y aquí hay un cambio que tenemos que ir caminando hacia ese cambio. Es decir, no es que hay una red en la Amazonia que nosotros a ver en qué la podemos apoyar. Lo que la REPAM nos está diciendo es que queremos que ustedes se sientan red, que ustedes también sean REPAM. ¿Por qué? O sea, es romper un poco la estructura del aquí y allí, ¿no? Esa estructura del aquí y allí. No, es un único mundo, no una casa común, es una única red. Y hay una parte de trabajo de colaboración con la REPAM allí, que se tiene que hacer, hay una parte de apoyo a la gente allí, pero hay una parte de trabajo que nos toca hacerla a nosotros aquí. Y eso no les toca a ellos, nos toca a nosotros. Y ese es el trabajo que tenemos que ir construyendo. Por eso somos parte. Porque hay un trabajo aquí que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la incidencia, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la sensibilización, que tiene que ver con la cooperación también. Y ese trabajo lo tenemos que hacer aquí, tenemos que ir creciendo. Pero lo importante es, nosotros somos parte de la REPAM. De hecho, por eso hay un eje que se llama redes internacionales. No son la imagen tradicional de los ejes. Las redes internacionales son los que colaboran con nosotros. A los que vamos cuando nos hace falta dinero, llamamos a la puerta y vamos a ver en qué nos podía ayudar. No. Caminamos al mismo ritmo. Estamos en la misma red. El protagonismo está allí, pero aquí hay un trabajo que tiene que ser hecho. Bueno, esto es un ejercicio de mapeo que hicimos. 5 minutillos más. ¿Sí? Bien. En función de ese somos parte, aquí en España empezamos desde hace un tiempecillo, a reunirnos algunas entidades ligadas a la Iglesia y que tenemos algún tipo de relación con la Amazonia. Entre ellas, las dos entidades que estamos aquí, Manos Unidas y Cáritas Española. Ya el año pasado hubo encuentros, este año ha habido un par de encuentros también. La idea es ir creando entre nosotros allí entre bromas lo dicen, una repamita, ¿no? Una repamita, una red pequeñita aquí, para ir pensando, ¿y a nosotros qué trabajo nos toca aquí? ¿Cuál es nuestra misión aquí desde toda esta perspectiva de REPAM? Y bueno, una de las primeras cosas que hicimos, o no de las primeras, bueno, una de las cosas que hicimos fue el tema del mapeo. Nosotros nos preguntamos a varias entidades, entre otras la vuestra, Manos Unidas, vamos a decirnos dónde estamos. ¿Dónde estamos?
cada uno, y qué es lo que estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. Parece una tontería, pero solo el hecho de compartir información ya es un gesto. Segundo, el hecho de compartir información nos va a permitir ver cosas que no habíamos visto antes. Nos va a permitir pensar en sinergias, en trabajos colaborativos. Oye, pues aquí podemos trabajar juntos. Estábamos juntos, de hecho, y ni lo sabíamos. Bueno, hicimos un mapeo que yo muestro así muy rapidito. Esos puntitos amarillos es que se me escapó primero, pero bueno, serían un poco las presencias, por ejemplo, de entre culturas. Yo voy a traer aquí las presencias de otras entidades, lo hago con libertad porque la intención de la entidad fue ponerla en común, entonces fue en ese espíritu. Entre culturas tiene una presencia, pues, en Brasil, pero sobre todo en toda esa zona amazónica andina, Perú, Colombia y parte aquí en Bolivia, en Beni Pando. Bueno, esto hay otro mapa donde le das a cada setita y te dice qué tipo de proyecto es, con quién lo hace, todo eso. Pero bueno, por ir más rápido. Ahí estáis Manos Unidas. Esa es la presencia que yo, a partir de la información que me trajiste. Claro que cualquier mapeo es dinámico, es decir, hoy estamos aquí, el año que viene estamos en otro lugar, entonces un mapeo tiene que estar continuamente moviéndose. Pero con la información aquella que inicialmente tomamos, pues hay presencias y hay presencias significativas, hay presencia en territorio, pero también hay presencias vuestras apoyando procesos mayores. Por ejemplo, vosotros estáis en Brasil con la CPT, en el Norte 2 y en el Norte 1. Es un tema, por ejemplo, como Cáritas no estamos. El tema de la pastoral de la tierra es fundamental en Brasil, no solo en Brasil. Entonces, es una riqueza que vosotros tenéis. También estáis en el CIMI, nosotros estamos con el CIMI. Es decir, bueno, la presencia de Manos Unidas. Ahí, allá arriba estaba la presencia de una entidad pequeñita que está aquí escrita, pero no se ve, que es la de Uyamá. No, está ahí, Asociación Uyamá, que está en Roraima, con el Consejo Indígena de Roraima y todo eso ahí. Allí están los dominicos, esa setita azul que ha salido, Madre de Dios, donde hay una presencia fuerte de dominicos, y hay una entidad aquí que son las selvas amazónicas que está con un proyecto fuerte. Bueno, creo que es eso. Y lo que está en rojo era la presencia de Cáritas. Estaba la presencia de Cáritas. Bueno, solo para decir, a partir de esta visualización de puntitos, empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Empezamos a hacernos, ¿y todo esto qué nos dice? Aparte de quedar coloreadito, ¿no? Es decir, y nos decían cosas. Yo no voy a colocar aquí todo porque ya tuvimos una reunión sobre eso, pero por ejemplo, o sea, la mayor parte de nuestros proyectos están en esas dos. O sea, la mayor parte de lo que nosotros hacemos en la Amazonia tiene que ver con temas de territorialidad y fortalecimiento de grupos de base. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos, nuestras 5 entidades. Con proyectos que se relacionan con territorio, defensa del territorio, protección del territorio, manejo, agricultura familiar y comunitaria, economía, todo lo que tiene que ver con que la gente esté en la tierra y esté bien, la defienda y produzca y viva bien, territorialidad. Hay otro gran número de proyectos que tienen que ver con el tema de la formación, de empoderar a la gente, de los procesos comunitarios, por eso derechos humanos, organización social, asambleas, ahí hay muchos proyectos. Entonces, fundamentalmente estamos trabajando en eso. Hay otras líneas que hacemos menos, que tenemos menos proyectos en esa línea. Por ejemplo, que son esas más pequeñitas, ¿no? En tema de comunicación y redes locales, que es un pedido que ahora la REPAM va a hacer. Temas de investigación, ¿no? Temas de comunicación, sensibilización y ciencia aquí. Bueno, y después ahí localizamos los actores. ¿Con quién trabajamos? Nuestras 5. Fijamos que todo esto es apenas de 5 entidades, ¿eh? Imaginar ahora si hacemos un mapeo mucho mayor, sería mucho más rico. ¿Con quién trabajamos? Hombre, pues trabajamos con actores eclesiales, con la iglesia local, con pastorales sociales, la CPT, Salud, Cáritas, con congregaciones religiosas, con asociaciones, con escuelas de fe y alegría. También trabajamos con entidades sociales que no tienen nada que ver con la iglesia. Trabajamos con el CIPCA en Bolivia, con el Frente de Defensa de la Amazonia, que creo que es Perú, con el Centro de Servicio Agropecuario SAIPE, que creo que también es Perú, con el CIR, que es una organización indígena, con FUCAI, es decir. Y trabajamos con algunos actores que están un poco a caballo, es decir, que son de iglesia, pero que tienen una relación muy fuerte con movimientos sociales, como es el CAAP en París, en Perú, la CPT, el CIMI, Cáritas, FUCAI, en fin. Bueno, lo importante es que de esto nos hicimos algunas preguntas. Yo con esto ya estoy terminando, ¿verdad? Nos preguntamos, bien, coincidimos en muchos lugares, pero en algunos parece que no hay nadie. Venezuela, Guyana, son realidades de la Panamazonia extremadamente sensibles, ¿eh? Extremadamente sensibles, con todo esto que hemos hablado ahora. Todo el tema de minería, todo el tema de explotación, todo el tema
de tráfico humano, todo el tema de... en fin. Pero no estamos. Entonces, bueno, preguntarnos un poco qué dificultades estamos encontrando ahí, porque la REPAN está encontrando también algunas dificultades justamente en estos territorios. Otra pregunta nos hacíamos... Bueno, da igual. ¿De qué modo nuestras acciones, lo que hacemos, incorporan esta temática más amplia de modelo extractivo, industrias, derechos humanos? Es decir, en nuestros proyectos, aquellos que nosotros apoyamos, ¿esto está presente? ¿Es parte fundamental del trabajo que nosotros hacemos con la gente? Tema de grandes proyectos. ¿De qué modo el proceso de la REPAN nos puede ayudar a nosotros a crecer en esa comprensión y a iniciar a apoyar procesos en el territorio? Y es que se ha bloqueado. Pero bueno, no pasa nada. Está saliendo de la chiquitita, pero no sale de la grande. Bueno, no creo que ya es. El tema es de qué modo podemos caminar juntos en el ámbito de la comunicación, sensibilización e incidencia. Es decir, cada una de nuestras entidades ya hace cosas de comunicación, hace cosas de sensibilización, hace cosas de incidencia. Bien, lo que la REPAN nos está diciendo es genial, pero ahora háganlo juntos. Este es el plus. Sigan haciendo lo que ustedes siguen haciendo, pero en el tema este amazónico, así como nosotros en territorio como iglesia estamos intentando articularlo y caminar juntos, caminen juntos allí ustedes. Este es el gran apelo, el gran llamado. Bueno, esto ya es... Algunos desafíos que a mí se me ocurrían, de verdad que creo que esta es la última. A mí me parece importante esto de que estamos respondiendo a iniciativas que vienen de allá. Esto parece de perogrullo, parece que siempre lo hacemos. Pero cuando yo pienso en un tema de REPAN, pienso en un tema de REVAC, son iniciativas que están naciendo originariamente allí. Por tanto, los ritmos son aquellos de allá. Y esto nos exige a nosotros de aquí una retorcijera de aquí por dentro grande, porque nuestra estructura y nuestras lógicas y nuestros ritmos son otros. Entonces, el pensar en... Digo esto porque, por ejemplo, ya nace la REPAN y ya enseguida queremos decir, bueno, venga, REPAN, preséntame algún proyecto. Claro, si es para eso que estamos. No estamos para eso. Y REPAN nos dice, tranquilos, esto es un proceso más calmado. Queremos primero crear relaciones, queremos crear redes, y lo que queremos de ustedes es que estén con nosotros y que empiecen a hacer su trabajo allá. Y ya habrá proyectos, no se preocupen. Si no es que no va a haber proyectos. El tema es que el ritmo es otro. Entonces, ¿cómo acompañar procesos que tienen el ritmo de allá, haciendo que nuestros ritmos también se recompongan un poco, nuestros ritmos y nuestras estructuras internas? Esto es la territorialidad. Ahora le voy a pedir ahí a Ana Cris que nos ayude un poco esto también por hablar del tema de Cáritas. Claro, cuando ponemos el tema de territorialidad ahí, es una perspectiva fundamental en el tema de la REPAN. Y esto quiere decir muchas cosas para nosotros. Por un lado, romper nuestras territorialidades. Trabajamos por países, y ellos nos dicen, perspectiva panamazónica. Esto puede, no es obligatorio, pero puede generar cambio en nuestras estructuras. Porque, claro, una visión global la tenemos que hacer entre varios. El tema territorial incorpora lógicas y derechos territoriales, es decir, es apoyar a esta gente a que se garanticen los derechos de ellos a la tierra. Si la perspectiva territorial nos pone en esa tesitura y en esas lógicas que nos contaban antes los guaraní, para nosotros la tierra es otra cosa. Entonces, ¿cómo apoyar esas otras lógicas sobre la tierra? También cuando hablamos del tema de la tierra y de aquellos territorios, es decir, y aquí tenemos que incorporar en nuestra dinámica y ritmo, pues no solo lo bonito que tienen estos territorios, sino también las dificultades que tienen estos territorios. Claro, cuando un equipo tiene que hacer un proceso de formación con 15 comunidades, pero para llegar a la última comunidad va a necesitar un viaje de 3 o 4 días de río, para hacer una reunión de una mañana, hombre, pues eso es otra lógica para nosotros, porque claro, es que al final le cuesta mucho más el viaje que en sí lo que... pero bueno, es que es otra historia, estamos hablando de otra territorialidad. Estamos hablando de cómo nos locomovemos ahí. Estamos hablando de gente que se está dejando la piel en el río, pero literalmente. Gente que sale un día y solo vuelve a su lugar, a su puesto base, después de 20 o 25 días. Y ha estado recorriendo comunidades haciendo ese trabajo de formación, que a lo mejor en otro lugar del mundo sería muy simple.
Sería hacer una reunión con líderes comunitarios de la zona. Y en 2 horas la has hecho. Aquí estamos en otra imagen territorial que nos obliga a nosotros también a tener otra perspectiva a la hora de apoyar proyectos. Claro, esto es, el otro día estaba por aquí, que creo que también ha estado con vosotros en Mano Unida, el obispo de Tabatinga, de Alto Solimoins, don Adolfo, que es español, y él nos comentaba un poco esto, ¿no? Es decir, uno cuando llega allí a una diócesis como esa, lo primero que tiene que preocuparse es por el barco. Porque sin barco no hacemos nada. O sea, la diócesis es la gente. Y la gente nuestra está por los ríos. Y si queremos estar con ellos, pues tenemos que ir hasta donde están ellos. Y eso genera una serie de costes no solo económicos, sino en tiempo. Tú dices, pero tío, que ha gastado 15 días en hacer una reunión de 4 horas. Pues sí, 6 días para ir, un día para descansar, el otro día para hacer la reunión de 4 horas y otros 6 días para volver. Pero hombre, pues es que es otra dimensión territorial, es otra historia. Yo creo que esto en la Floresta del Congo, imagino que puede ser hasta más complicado, bastante más complicado. Y también el pensar lo territorial desde nosotros, Manos Unidas y Cáritas al menos, somos también redes territoriales, nosotros tenemos implantación en territorios, vosotros tenéis delegaciones de Mano Unida en todas las provincias, no sé si en todas las 71, y Cáritas está en todas las comunidades parroquiales y en todas las diócesis. Somos redes territoriales, entonces no se trata de que esto ahora lo decidamos aquí entre nosotros, que estamos aquí. ¿Cómo implicamos a la gente nuestra en nuestra base, de nuestras Cáritas parroquiales y de nuestro grupo y delegaciones de Mano Unida en esto? Porque somos también redes territoriales. Entonces, ¿cómo hacer esos cambios un poco? Pues yo no sé si podría ser ahora el que Ana, que Dios compartiese también un poco, por compartirlo, simplemente, ¿cómo lo estamos haciendo en Cáritas? ¿Cómo estamos intentando responder a esta historia desde Cáritas? Estructuralmente, o sea, ¿cómo lo estamos intentando recomponer para poder responder a lógicas que vienen de otro lugar, con otras lógicas, otros ritmos y tal? No sé si lo haces ahora o termino esa de los pasos y ya te dejo... Bueno. Esto no estaba preparado. Bueno, como dice Luis, pues esto ha requerido un cambio completo de concepto en nuestra estructura interna. Tenemos que dar respuesta, estamos al servicio básicamente de la REPAM. ¿Cómo damos respuesta desde el Departamento de América Latina? Nos hemos dado cuenta que no es una cosa del Departamento de América Latina. O sea, en América Latina es de cada uno de los responsables o referentes de país, pero si queremos aportar en temas de incidencia en derechos humanos, tiene que estar la persona responsable del tema de derechos humanos. Ya es otro departamento. En comunicación, tiene que estar el equipo de comunicación implicado y ver cómo metemos todo el tema de incidencia y comunicación en la red. También tenemos que hablar con los de comunicación. Estudios es otro departamento también, todos los que se encargan de los estudios del análisis de la realidad de FOESA. ¿Cómo incorporamos todo ese saber que tenemos institucionalmente en levantamiento de datos, análisis de la realidad, etcétera? Entonces este año tenemos a toda la casa patas arriba, desde América Latina y toda la casa pensando y repensándose cómo podemos dar respuesta a esto, no solo desde el territorio, desde los proyectos, etcétera, que en principio es la primera demanda que nos salía así clara, ¿no? Vamos a financiar proyectos. Pero claro, nos están pidiendo, es que no es eso, lo que queremos es que, por ejemplo, cuando hay algún tipo de problema en alguna comunidad con una minera, no sé, en Tabatinga, podáis darle difusión a este tipo de noticias. Entonces eso tiene que estar en la programación de cosas que no están dentro de nuestra planificación habitual, ¿no? Entonces la REPAM es un desafío institucional. Está en este momento en un proceso de cómo asumimos esto desde la casa y cómo hacemos que permee en toda la casa, porque ya no solo no es claramente de América Latina, sino también de África, pero también es, y ahora tenemos un cuadro para el 2016 enorme, de cruces con comunicación, sensibilización, incidencia, estudios, y bueno, pues esto va a requerir cambios internos y planificaqueciones nuevas, que bueno, pues también tendrán su recorrido, nos daremos tortas, meteremos la pata, no podremos responder en la medida que queremos, pero está requiriendo un cambio de estructura, un cambio de mentalidad, tanto al interno del Departamento de América Latina, que bueno, pues yo ahora mismo coordino ese departamento y ha sido difícil que tú ya no solo eres Perú con Ecuador,
con Venezuela, con etcétera. Entonces, bueno, pues está siendo un reto importante, pero que creo que es apasionante también, porque de alguna manera pues toda la casa se está imbuyendo de este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que así tiene mucho más fuerza. Pues ya por ir terminando, bueno, algunos pasos que hemos ido dando. Pues esto lo ponía, fijaros, el mapeo ese que os mostré, pues después dio lugar a que el otro día estuvimos sentados para hablar de Yurimaguas. Es decir, el mapeo nos dijo, entre Cultura, Manos Unidas y Cáritas estáis en Yurimaguas. Y algunos de nosotros nos miramos y dijimos, ¿es verdad? Y sí, pues no lo sabíamos. Pues el otro día estuvo Jesús López aquí, un misionero seglar de Yurimaguas, que en otro momento, y además es bueno que lo haga, normalmente venía el misionero y venía en cada institución a hacer una reunión institucional. Y es bueno que eso lo siga haciendo. Pero nosotros decimos, aparte de eso, ¿y si nos sentamos en la misma mesa, Jesús López, Entre Culturas, Manos Unidas y Caridad, a hablar de Yurimaguas? Y sí, vamos a empezar a hablar con una voz en plural. Y bueno, pues fue genial, ¿eh? Eso lo podríamos hacer sobre el Yabarí. A mí se me ocurrió el Yabarí, que es otro lugar donde estamos, al menos Cáritas y Manos Unidas. O en esa triple frontera del Yabarí, Perú, Colombia, Brasil, donde está todo el tema de Tabatinga, está Alto Solimões, está el proyecto panamazónico Alfredo Ferro, está la FUCAI. Ahí hay una concentración ahí estamos casi todos, vamos a sentarnos un poco para hablar de esa triple frontera juntos. Es decir, el mapeo sirve para esto al final. Bueno, algunos pasitos que se han ido dando. Aquí todos sabéis que hay una iniciativa en Enlázate por la Justicia para los próximos 2 años, 2016-2018, con el tema de cuidado de la creación. Pues va a ser un lugar en el que vamos a estar juntos. Entonces, va a ser un vehículo para que trabajemos juntos esto durante los 2 próximos años. Os digo que en agosto estuve en la reunión del comité de la REPAN allá en Manaus, en Brasil, y cuando yo les conté esto, oye, que en España hay una iniciativa en Enlázate por la Justicia de 2 años con la campaña, toda la gente empezó a aplaudir, todo muy feliz. Claro, es esto lo que nos están pidiendo. Bueno, pues hay una iniciativa adelante, vamos a estar ahí. La semana que viene tenemos una reunión, así que vosotros irán. La COP21 se van dando pasos, después si queréis podemos hablar de esto. Va a haber una delegación de la REPAN en la COP21, va a haber algunas personas que van a estar dentro del encuentro oficial y la mayor parte de las personas en los eventos alternativos. A mí se me ocurre que sería buenísimo, si vosotros queréis, ver cuál va a ser la agenda vuestra y nosotros decir, oye, o antes de vosotros no digáis nada, decir, oye, la agenda de la REPAN va a ser esta. ¿Os vais a encontrar allí? Pues estar juntos, ir allí con ellos, participar de los eventos. Y la agenda de la REPAM en la COP21 va a ser junto con la REVAC. Entonces, bueno, es un momento para ver estas 2 redes nacientes que están saliendo. Bueno. Y después deciros así como una sugerencia. Hay una sugerencia desde REPAM que es la siguiente, que el próximo año, en el mes de abril, la sugerencia es que sea aquí en Madrid, haya un encuentro en las redes internacionales que tienen que ver con la REPAM. Esto ya se ha hecho 2 veces. Y entonces nos ha pedido que hagamos esto en abril. Va a estar aquí Mauricio López, que es el secretario ejecutivo de la REPAM, y todo eso ahí. Eso, bueno, pues desde ya, pues ahora que estamos aquí como ustedes, decir, vamos a pensar juntos ese encuentro. ¿Sí? No es que lo tengamos que organizar nosotros, nos han pedido que lo organicemos. Pues mira, tenemos hasta abril, vamos a pensar juntos, desde lo más saborío que es la parte logística, a la acogida de la gente, al pensar, pues todo, vamos a hacerlo juntos, es decir, no tiene que ser. Entonces, bueno, pues son pequeñitos pasos que podemos dar y que lo vamos, o sea, si podéis marcar en la agenda que en abril, del 7 al 9 de abril, que es la fecha en la que puede estar aquí Mauricio López, del 7 al 9 de abril se nos está pidiendo que organicemos esto, pues a partir de ahí sabiéndolo, la sugerencia es que lo hagamos juntos.